En realidad soy mendocino, soy una persona que nació en Mendoza y bueno, cuando tuvo que huir de Mendoza me vine para acá con una mochila a Buenos Aires a empezar de nuevo otra vida y, y ahora bueno, soy actor, soy director, escritor, docente de actuación y un pasado que yo creo que he logrado capitalizar y asumir. Muchos me dicen que capaz que fue algo traumático, capaz que fue algo difícil, pero yo siempre que lo pienso y lo repienso, volvería a vivir de nuevo lo que he vivido para ser quien soy, porque gracias a Dios el camino recorrido hoy me tiene orgulloso de ser quien soy, entonces eso a mí me da como la pauta de que si algunas cosas no las hubiera vivido, capaz que yo no estaría hoy acá. Mira, yo cuando era pequeño, cuando era chico, en mi escuela primaria, fui a un colegio religioso y, y la verdad que no tuve muy buenas referencias de ese colegio. De hecho, yo salí del colegio diciendo de que nunca en mi vida iba a llegar a ser religioso como esas personas que me habían tocado a mí dirigir en el colegio, porque no los veía felices. O sea, de hecho algunos de ellos eran bastante agresivos. El director del colegio llevaba un silbato y cuando alguien se portaba mal le pegaba silbatazos a los chicos, cuando alguien hablaba agarraba los borradores y se los tiraba en la cabeza a los chicos. Y la verdad que los ejemplos no fueron del todo bien. Entonces, y yo no sabía distinguir en esa época que ellos eran religiosos y no sacerdotes. Para mí era todo lo mismo. Como Sí. generalmente una persona que no maneja mucho el ambiente interno de la iglesia piensa que es todo lo mismo. Entonces, como eran religiosos de los hermanos maristas, yo pensé que eran curas. Y cuando terminé mi escuela primaria, no seguí en un secundario religioso, sino que fui a un colegio laico, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque de hecho cuando empecé mi segundo año de la secundaria, empecé a notar como querer tener la necesidad de empezar a trabajar en alguna parroquia o seguir alimentando mi fe desde algún lugar diferente. Y me acerqué a la parroquia de mi barrio y ahí fue que empezamos a trabajar, bueno, en la Acción Católica en ese momento, y también misionábamos en un barrio carenciado de Mendoza, que gracias a Dios hoy es un barrio inmenso que se ha podido estabilizar bastante bien. Entonces, en aquellas épocas era una villa de emergencia muy básica y donde era como un asentamiento donde generalmente paraban personas indocumentadas. O sea, habían muchos chilenos y bolivianos que venían a trabajar temporalmente y se instalaban ahí. En ese barrio fue donde empezamos a dar catequesis los sábados, porque los chicos iban a merendar durante toda la semana y como los sábados no iban a la escuela, ellos tenían la falencia de ir a merendar, se quedaban a la catequesis y después algunos se quedaban a comer. Era como una especie de comedor donde ellos se iban a alimentar. Nosotros empezamos a darle catequesis a todos esos chicos y en el segundo año, cuando ya más o menos habíamos acrecentado bastante los catequistas, con mi novia en aquel momento empezamos a ir a misionar por las casas de los hijos, de los papás de los chicos que venían a catequesis, porque sentíamos la necesidad de entrar en contacto con las familias y descubrir en qué realidad ellos vivían, cómo estaban pasando todo su tiempo. Y siempre digo que ahí fue donde surgió mi vocación sacerdotal. Creo que en el contacto con esas familias y con los diálogos que teníamos con ellos, ellos nos decían que querían formalizar sus matrimonios. Algunos querían casarse por iglesias, otros querían bautizar a los chicos, otros querían tener misa, etc.
Y el cura de la parroquia nuestra no le interesaba ir ahí, pero para nada. O sea, era como una pérdida de tiempo para él ir los fines de semana al barrio La Favorita, porque decía él que cuando iban 2 o 3 personas y que entonces no valía la pena ir a celebrar misa por 2 o 3 personas. Y nosotros lo que le decíamos era, bueno, si un domingo van 2 o 3 personas y se enteran de que va, al otro domingo van a ir 6 y etcétera, y bueno, y se van a ir sumando. Pero la gente está necesitando que haya una presencia de la iglesia en ese lugar. Y entonces, como el sacerdote de nuestra parroquia no nos daba pelota, fuimos a hablar con el obispo y le planteamos esto, y él, en esa conversación, yo creo que fue el primer piedrazo que me dio en la frente para entender la realidad, que él me dijo, mirá, nosotros acá no tenemos un ropero, mirá la palabra que usaba, no tenemos un closet de donde sacar los curas y llevarlos y decir, bueno, este va destinado a este lugar. No, la vocación sacerdotal surge en el recorrido y en el proceso de una persona. Y ahí nos largó la piedra, dice, ¿y ustedes entre la gente de ustedes, los jóvenes, no se plantean nunca la vocación sacerdotal? Debe haber quedado ahí en el inconsciente dando vuelta bastante tiempo. Y yo me lo planteé recién, casi en el 5º año de la secundaria. Nosotros, al colegio donde yo iba en la secundaria, era de 6 años. O sea, yo estaba yendo a un colegio de la Universidad de Cuyo, que la secundaria era de 6 años porque te daban los 2 títulos. En aquella época era bachiller y perito comercial. Entonces era un año más, pero te ibas con los 2 títulos. Y durante el 6º año yo empecé a estudiar para ingresar a medicina, pero a lo largo de ese año empecé a hacer todo un proceso de discernimiento vocacional y a la mitad de año decidí, bueno, ingresar al seminario de Mendoza, y ahí fue cuando corté con mi novia y empecé todo el proceso en el seminario, ¿no? Toda la razón, lo registraste perfectamente, fue algo que me pasó en todo mi proceso. O sea, yo también me preguntaba, si yo en mi escuela primaria dije que no venía, después en la parroquia donde estuve trabajando, el cura no nos daba pelota y no quería ir al lugar para que la gente le recibiera los mensajes. A lo largo de todos los curas con los que me fui encontrando, recibía malos testimonios. Lo mío surgió como por testimonio negativo, o sea, de querer transformar y decir, loco, la gente necesita a un Dios que sea un poco más humano, más ameno, más cercano, y no esta tirantez que siente la gente y que no puede tener una respuesta. Y así capaz que fue cuando yo empecé a preguntarme todo y descubrir que, bueno, que era mi vocación. Durante mi tiempo de seminario, yo fui bastante estricto y bastante homofóbico. Y tengo que reconocer que era como intransigente con eso. Era como, capaz que porque no quería reflejar lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Pero durante todo mi seminario yo no toleraba, por ejemplo, ver compañeros míos que tuvieran expresiones capaz un poco menos viriles de lo que estamos acostumbrados dentro de nuestro esquema binario con el que nacimos en algún momento y que nos tenemos que desestructurar todos. Y yo no lo podía tolerar. Yo no podía tolerar que hubiera compañeros míos afeminados o que algunos en el seminario de vez en cuando se te acercaran y te tiraran onda. Y yo era inflexible en eso. Es más, les decía que se tenían que ir porque el seminario no era para ellos. Y recién empecé a descubrir esto que me estaba pasando en los últimos años de mi seminario y en mis primeros años de sacerdocio, que fue donde... Yo digo que fue providencial, que fue una gracia, un don de Dios, que me hayan dado mucha responsabilidad apenas me ordené de sacerdote. Bueno, empecé a darme cuenta que en la comunidad donde yo estaba no
no tenía como una contención humana o afectiva como persona, como individuo, como ser humano. O sea, entiendo que la gente se acercaba a mí no por ser Andrés, sino por ser sacerdote, y qué es lo que por la misión debería ser. O sea, no lo juzgo ni lo... Pero yo empecé a darme cuenta de que no iba a ser feliz dentro de la iglesia, y empecé a preguntarme qué era lo que me pasaba, que era mi primera vez en la vida que no podía dormir por las noches. De hecho, ese fue el planteo que le fui a decir al obispo. O sea, me está pasando algo que no me deja dormir. Nunca en mi vida no he podido dormir por las noches, salvo ahora. Y en ese momento me dijo, bueno, empecé a preguntarte qué es lo que te pasa, y le hice caso, y fue que empezó un proceso sumamente arduo, sumamente difícil, sumamente doloroso, porque yo venía con preconceptos y ideas muy inculcadas dentro de la iglesia, que prácticamente si yo reconocía lo que me estaba pasando me iba a condenar en el quinto infierno, y como que no, tampoco tenía la visión que gracias a Dios hoy, después de descubrir tanto y en búsquedas y de dialogar y conversar con otros sacerdotes y de otras religiones e iglesias cristianas, que capaz una teología mucho más abierta, mucho más inclusiva, me hubiera ayudado capaz a descubrirme de otra manera, pero yo no tenía a quién recurrir. Si yo miro hoy mi historia hacia atrás, yo me doy cuenta de que en mi adolescencia yo más de una vez me cuestioné si me gustaban los varones o no. Claro. Pero después lo negué, me cerré, me negué, no lo quise ver. De hecho, estuve de novio, me puse de novio con una chica de la parroquia, Claro. Proyectábamos cosas y todo, y dentro del seminario nunca me lo permití, no me lo... es más, era algo como que cuando surgía lo aplacaba, no lo dejaba avanzar. Entonces, en ese tiempo de descubrimiento me fui hasta sintiendo mal conmigo mismo, porque yo no quería ser de esa manera. Claro. Y de hecho, más de una vez me encontré pidiéndole a Dios, por favor, que me sacara eso, que era algo que me iba a hacer imposible vivir mi felicidad. De hecho, me identificaba mucho con una frase de San Pablo, que creo que muchos teólogos biblistas, cuando hacen referencia a eso, a veces dicen como que San Pablo podría llegar a haber tenido una inclinación homosexual, que es una frase donde dice que hay un aguijón en la carne que le impide como tomar vuelo, y yo cada vez que leía eso era como, me tengo que sacar esto porque si no voy a... Y nada, hoy lo veo como un don tan claro, y hoy lo veo como alguna gracia tan linda, y hoy lo y veo que es algo de nuestra impronta individual y personal, y la sensibilidad y todo, lo veo desde un lugar tan diferente que capaz si yo hubiera nacido en otra época o hubiera tenido otra posibilidad de enfrentarlo, hasta creo que hubiera seguido siendo sacerdote y poniendo mi don de la homosexualidad en función del ministerio. Pero bueno. Ya, el único trabajo que pude recurrir fueron las lágrimas, el dolor, el recluirme, el encerrarme, el autocompadecerme, y bueno, lo primero que hice fue, porque todavía yo no me quería poner el título de, bueno, soy gay, soy homosexual, claro, lo reconozco, me acepto, no, yo sabía que estaba pasando una crisis muy fuerte, entonces fui y le dije a mi obispo, voy a dejar el ministerio, me voy a otro lado. Me dijo, bueno, pará un minuto, bajá los cambios, no lo presentemos así, dice, porque déjame decirte que en la experiencia de la iglesia, más de uno se va y al tiempo vuelve
reconociendo de que fue una crisis, aceptarlo como ese momento. Le digo, bueno, está bien, aceptémoslo de esa manera, pero yo ya sé que si me voy, no vuelvo, le dije. Y yo había decidido venirme a Buenos Aires con una mochila, o sea, sin nada, porque no sabía en qué trabajar, no sabía dónde vivir. Y dije, me voy con una mochila a vivir en una plaza y que sea lo que Dios quiera, conseguiré laburo allá, ya veré qué hago. Y en ese momento el párroco de la Catedral de Buenos Aires, que él me conocía porque teníamos encuentros nacionales de la catequesis, él era el director de la catequesis de Buenos Aires y yo era el director de la catequesis de Mendoza, entonces en los encuentros nacionales nos juntábamos. Y él cuando se enteró de que yo me iba a venir a Buenos Aires, le dijo al obispo que hablara conmigo para que él me recibiera en la catedral. Yo le dije, bueno, te agradezco, me quedo un par de semanas en la catedral como para tener dónde dormir, empezar a buscar trabajo y todo. Y él tuvo muy buena predisposición y yo le dije, la única condición es que no quiero dormir donde duermen los curas, no quiero estar con los curas, no quiero escuchar nada de iglesia, necesito tranquilidad, necesito la cabeza despejada. Y él me dijo, mira, lo que vamos a hacer es, hay una piecita arriba de la catedral iglesia, al lado de donde canta el coro, donde está el órgano, que si vos ves desde la catedral como mirando para hacia afuera, hacia arriba ves un lugar donde en algún momento ha cantado el coro, estaban los monaguillos, y me dijo, ahí hay una piecita que era como una especie de no sé, donde se preparaban para cantar. Claro, algo así. Y dice, yo preparé una habitación. Dice, quédate ahí un tiempo hasta que lo pienses. Y ese lugar que yo quiero volver algún día fue el que me hizo redescubrir a mí y encontrarme conmigo mismo. Pero mirá qué loco, ¿sabés por qué? Porque yo, cuando me escondía ahí, que entraba de noche, cruzaba toda la iglesia en oscuras, subía por ahí, me escondía en ese lugar sucucho, oscuro, y que tenía mi lamparita al lado de la cama y nada más, y lloré horrores, yo ahí me identifiqué con el jorobado de Notre Dame. Que yo decía, sí, y me lo imaginé, porque vino a mi mente y dije, wow, dije, soy un monstruo que merece estar encerrado en una iglesia arriba, que nadie lo mire, que nadie lo salude y que soy la vergüenza de la humanidad. Así lo pensé en un primer momento. Y desentrañando la figura de... Ay, cada vez que cuento esto me pongo mal porque te juro que me marcó y ya han pasado 19 años. Pero esos 3 y 4 días que fueron durísimos, que lloré, pero lloré a mares, empecé a compadecerme de la figura del jorobado y dije, pero si es una persona que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene sentimientos, que hasta se enamoró de Esmeralda, y empecé a reconocer todo lo que a él le había pasado, y eso me ayudó a mí a redimirme, o sea, a verme como una persona diferente, y fue cuando toqué fondo, porque esos días toqué fondo y dije, basta, ¿por qué me tengo que mirar como algo feo si en realidad hay hermosura dentro mío que necesita salir? Y bueno, de ahí para arriba, hoy doy gracias a Dios de haber, bueno, son ejemplos que siempre ponemos, ¿no? Pero como el gusano que se mete adentro de una crisálida y no sabe qué pasa y después sale transformado en una hermosa mariposa, en una hermosa... eso mismo me pasó, un proceso durísimo. Ahí, nada, empecé a como animarme a empezar a preguntarme qué hacer con mi vida, porque los trabajos que me ofrecían era o dar teología o dar catequesis, y yo no quería tener nada que ver con la iglesia. Es más, cada vez que salía de la catedral para empezar a buscar trabajo, lo que sea, la secretaria de la parroquia me preguntaba, Padre Andrés, ¿hoy va a celebrar misa? ¿Hoy va a confesar? ¿A qué hora lo esperamos? Y a mí ya me daba vergüenza decirle todos los días, no me esperen, porque decía yo, esta mujer
¿qué va a pensar? O sea, porque ella no sabe mi historia ni nada, entonces hasta me daba vergüenza responderle. Y le dije al párroco de la catedral, mirá, no puedo vivir más acá porque no me da ya la cara ni la cabeza tener que estar entrando y saludando a la gente y compartiendo, hola padre, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue hoy en Buenos Aires? No lo soportaba. Yo nunca dejé de tener lazos ni dialogar con la gente de mi pasado y amigos, etcétera. Pero tampoco nunca dejé las puertas cerradas. Obviamente que es algo que yo me propongo y día a día trato de hacerlo. O sea, de hecho, cuando el Papa Francisco fue nombrado Papa, yo a los pocos días le escribí una carta que se viralizó, que recorrió todo el mundo, que la subí al Facebook para decirle a la gente, che, ¿me ayudan a compartirla? Y al otro día estaba en portales de Portugal, de España, de Canadá, y me empezaron a llamar medios de distintos lados para preguntarme cómo era que había escrito esa carta. Y una carta que a muchos como capitalizaba todas las experiencias y las preguntas de muchos cristianos que no se sienten incluidos dentro de la iglesia. Y eso a mí, que fue un puntapié, también como que me apuntaló desde un lugar de que me hizo también más consciente de que esa pelea no tenía que claudicar, porque me empezaron a escribir también muchos curas gays, monjas gays, seminaristas gays, claro. y que hasta a veces me mentían su nombre porque creían que yo podía llegar a delatarlos o lo que sea, y los entendía porque yo lo había sufrido y había pasado también toda esa... de hecho, hace un año yo me reuní con el presidente de la Conferencia Episcopal, que es también justo el obispo de acá de San Isidro, Monseñor Ojea, y yo le propuse, le presenté un plan de pastoral LGBT y le digo, mire, pero no lo piense, le digo, como algo que es para trabajar con los gays, como si fueran otra cosa lejana, claro. Le digo. Sí. El problema que ustedes tienen, que es que no quieren aceptar, y se lo tenía que plantear como un problema, porque no hay forma de mentalidad de que ellos entiendan. Porque le digo, usted no sabe la cantidad de curas que me han escrito. Y le digo, y los que no me han escrito porque no han tenido coraje, o no se han enterado, o no saben quién soy, porque tampoco es que soy conocido ni nada por el estilo. O sea, se enteraron algunos porque le escribí la carta al Papa, otros porque fui el primer cura que se casó por matrimonio civil. Claro. Pero no, le digo, hay mucha gente que está necesitando que se haga un trabajo intraeclesial. Me dijo, uy, sí, qué interesante, qué sé yo, me pateó con el encargado de la pastoral de laicos y de familia, y después nunca más me atendieron, y bueno, ahí quedó. Yo tengo el plan de pastoral gay para trabajar con gente, y lo que le dije es, no es algo acabado lo que yo le estoy presentando, es una estructura, un bosquejo, un borrador, para que esto lo podamos alimentar desde distintas disciplinas, que podamos ver cómo empieza a funcionar, pero es una necesidad urgente, le digo. Y no solo eso, porque hay muchos chicos que se encuentran con un confesor que esté medio chapita, medio loquito, y van y se suicidan porque se creen que Dios no los quiere. Le digo, nada, él me escuchaba, la verdad que me dio mucha pena porque él me escuchó lo vi como que lo estaba escuchando, pero la verdad es que después pasó el tiempo y no se hizo nada y no. El término homosexualidad, que surge en el 1869, digo, hay Biblias que traducen los términos griegos y hebreos de aquella época con homosexuales, cuando era una terminología que ni siquiera se conocía. Entonces, como ese equiparamiento es tan irrisorio y tan poco histórico, de poco rigor histórico, que hasta te da como que hay una mala intención en la traducción misma. Sí. Porque no son los términos, hay 5 o 6, si querés ser más amplio, nada más 6 textos, 6 versículos en la Biblia que se consideran como caballitos de batalla, solo 6.
Y la Iglesia ha hecho una condena total al homosexual. Y ni siquiera esos 6 textos, ninguno habla explícitamente de la homosexualidad como la conocemos hoy, que es algo convenido entre 2 personas, que mutuamente consienten, que se aman, etc. No, es algo que si vos te pones a pensarlo fríamente decís, ¿pero de dónde salieron? ¿Qué dice? ¿Que son exégetas? ¿Que dice que son traductores? Vayan a los textos bíblicos originales y se van a dar cuenta que esa terminología no existe. Nada, que no pierdan su fe por ser gays, al contrario, yo creo que Dios nos creó gays y es un don como el don de la heterosexualidad también, y que no dejen que nos digan que Dios no nos quiere. Si quieren decirlo ellos, si ellos quieren decir que nos odian o lo que sea, o que no entramos dentro de sus esquemas morales, que lo digan, pero no le hagan decir a Dios cosas que no dice. Dios es amor, Dios nos creó así, nos quiere así, quiere que seamos así, porque Él quiere que manifestemos esta forma de amar de Él de esta manera diferente y diversa, y que no nos dejemos amedrentar. También es como un lugar de ser quienes somos. O sea, estaríamos traicionando a Dios que nos creó de esta manera si no nos asumiéramos y nos aceptáramos como somos. Yo creo que el regalo más grande de creer y creer en Dios es creer que si Él nos creó de esta manera es por algo y para algo.